que se les plantean y en verdad hay un efecto restaurativo. ¿Qué diferente sería, por ejemplo, que el facilitador tuviera una sesión particular con cada una de las partes y cada una de las partes primero le explicara su punto de vista y el facilitador fuera capaz de determinar posturas e intereses y distinguirlas y separarlas de sentimientos y emociones? Y por otro lado, lo mismo con la contraparte, ¿verdad? Y entonces juntarlas en una sesión conjunta, previamente empapado en la situación particular y la forma en que cada una de estas personas ve el conflicto, para entonces poder entenderlas. Empatía, ¿no? Y luego, por otro lado, la aplicación de las técnicas adecuadas como la escucha activa para poder transmitir la información y eliminar algo que se llama cotos de poder, porque discúlpenme, pero sí hay una diferencia cuando hablamos con una persona mayor y una más joven. Cuando estamos hablando con una persona que tiene un nivel académico importante, tiene un posgrado, ¿verdad? Y una persona que apenas sabe leer y escribir, hay una diferencia abismal entre las partes, sí las hay. ¿Qué tiene que ser capaz el facilitador? De neutralizar esos cotos de poder, de lograr que las partes se sientan en igualdad de circunstancias al momento de hacer su negociación y sobre todo que puedan ser capaces de comunicarse, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener el calor natural de los diseños, que ahora ya no sé cómo nos vamos a llamar, ¿verdad? Pero que establece, pues yo así hablo, ¿verdad? Y entonces la otra persona dice, yo no te entiendo. O sea, no te entiendo, ¿no? ¿Sí me entienden? Esas situaciones permean demasiado la forma de resolución del conflicto, muchísimo. Entonces el facilitador tiene que tener la capacidad de poder eliminar esas diferencias para que pueda generar un estado de equidad al momento de lograr esta circunstancia. Después de eso, es posible que después de esas pláticas y después de las explicaciones que cada uno tuvo respecto de por qué participó o hizo o no hizo en un conflicto penal, se humaniza el conflicto. El conflicto ya no es entre un imputado y una víctima, sino entre dos sujetos que son humanos, que tienen necesidades, que tienen conflictos, que tienen problemas, y esa capacidad de entender al otro, esa empatía que puede sentir una parte por la otra, genera una facilidad para llegar a la conclusión del conflicto. Mucho más si el facilitador nos enseña que sus posturas son muy diferentes a sus intereses. Posteriormente, imaginemos también que este facilitador logra hacer ver al imputado, ¿verdad?, lo que hizo y la forma en que afectó a la víctima respecto del hecho delictivo. Oye, me dejaste sin carro, una semana en lo que se fue, tuve que gastar en tanto, me generaste estos problemas, mi hijo se enfermó, tuve que irme en taxi, esas cosas que no se ven, y esto es lo que llamamos la punta del iceberg, ¿no? Porque no ahondamos en el conflicto y luego entonces no podemos entenderlo y menos solucionarlo. Entonces, esa posibilidad de restauración se da cuando la gente que comete el hecho delictivo es capaz de reconocer su responsabilidad, pero nada más su responsabilidad en, si yo te lo rayé, no es una confesión, es una responsabilidad en cuanto a ver los alcances que tuvo su conducta. Y por otro lado, tenemos también la posibilidad de la víctima de quitarse esa calidad de víctima, esa calidad de yo el dañado, el lesionado, tú el malo, yo la buena, etc. Y también reconocer, en su caso, ¿verdad?, la forma en que pudo participar de alguna manera u otra en el conflicto, para que posteriormente haya una reparación efectiva a la víctima, acuerdos que sí puedan cumplirse. Es decir, ¿qué pasa si a este sujeto que les estoy contando lo condenan a pagar 2,5 millones de pesos? ¿Ustedes creen que tiene la capacidad económica para cubrir el daño? Objetivamente no la tiene. Sin embargo, estamos en un tema de mecanismos alternativos en los que sí podríamos llegar a soluciones reales que pudieran reparar el daño de forma factible y tangible para las partes, sin agotar el procedimiento. Y finalmente, existe un efecto restaurativo, porque ¿qué creen? Ya se van a ver como humanos, ¿no? ¿Verdad? Es mi pariente incómodo, a lo mejor nunca nos vamos a querer, pero nos vamos a odiar tal vez un poquito menos, y ese es el efecto restaurativo. Y eso es lo que se busca con la justicia restaurativa. Luego, estos mecanismos alternativos son una buena forma de resolver el tema de una reparación adecuada al daño. Eso no quita el ámbito de protección de la norma, es decir, se da la oportunidad a la víctima de
participar en el tema de la reparación del daño sin que esto implique que se deje desprotegida a la víctima procesalmente, ¿no? Bien, después de aplicación de algunos de estos mecanismos alternativos viene el acuerdo reparatorio y como ustedes saben hay una audiencia de revisión y supervisión de estos acuerdos reparatorios. El juez, si considera que las partes no fueron vulneradas en su voluntariedad para llegar a estos acuerdos y considera que las condiciones a las que se van a someter no son notoriamente desproporcionadas, el juez aprueba el acuerdo reparatorio, que puede cumplirse ahí mismo con el pago correspondiente, ¿verdad? O puede diferirse. En caso de diferirse, tiene el efecto de suspensión del procedimiento. Si se incumple, podemos volver al procedimiento en cualquier momento sin que se violente el derecho de la víctima a acceder a esa reparación del daño. Y por otro lado tenemos a la suspensión condicional del proceso, que también es una salida alterna que tiene como efecto precisamente que se repare el daño. Por eso inicia con un artículo 191 del Código Nacional la proposición de un plan de reparación del daño integral, por supuesto, y por otra parte sometimiento del imputado a ciertas condiciones durante la suspensión condicional del procedimiento. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más al tema de reparación del daño y sin duda alguna la base legal adecuada es la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas tiene como base el artículo 1 constitucional y es básicamente reglamentaria de y esta Ley General de Víctimas tiene la consideración de señalarnos o distinguirnos tipos de víctimas, tipos de daños, etc. Yo me voy a referir básicamente a un artículo en particular, que es el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. El artículo 64 nos establece que la víctima tiene derecho a una compensación. A esto voy por el tema de qué hacemos cuando tenemos una situación complicada, como el caso de esta pequeña, y no sabemos cómo concretar el tema de la reparación del daño. El artículo 64 nos dice que hay diferentes tipos de medidas a los que concierne la reparación. La reparación integral tiene varios sectores. El primero es la restitución, es decir, la situación anterior al hecho delictivo. La rehabilitación, para facilitar a la víctima hacer frente a las consecuencias del hecho delictivo. La compensación, es decir, perjuicios, sufrimientos, pérdidas. La satisfacción, que es la restablecer la dignidad de la víctima, por ejemplo, cuando públicamente se le pide perdón. Y la no repetición, es decir, la evitación de volver a cometer nuevamente el hecho delictivo en contra de la misma. Sin embargo, hay que poner atención especial al artículo 64 porque nos habla de la compensación y esta es la manera más fácil de hacer un desglose de cómo reclamar una reparación del daño en beneficio de una víctima. El artículo 64 dice que la compensación consiste en perjuicios. ¿Qué son los perjuicios? Bueno, lo que se deja de percibir, ¿no? La ganancia que se deja de percibir. Sufrimientos. ¿Cuáles son los sufrimientos que puede tener, por ejemplo, esta pequeña? Bueno, son infinidad de cuestiones que se van a determinar, por supuesto, a través de un mecanismo idóneo. Por ejemplo, una pericial, ¿no? En la que se puede establecer la afectación psicológica de la pequeña respecto de las lesiones y cómo ha cambiado de forma significativa su manera de vivir y su manera de percibir su vida presente y futura, ¿no? Es decir, a lo mejor en la cabeza de esta pequeñita me van a hacer burla todo el tiempo, no quiero ir a la escuela, nadie me va a querer así, ¿no? No voy a poder casarme, no voy a poder tener hijos, no voy a conseguir trabajo, una serie de cuestiones, perspectivas que generan un sufrimiento terrible a esta pequeña, independientemente del sufrimiento físico que conlleva una quemadura. No sé si alguna vez alguien se ha quemado, pero es terrible. Bueno, imaginen estas circunstancias, ¿no? Es mucho, mucho más grave. Luego vienen las pérdidas económicamente evaluables por las cuestiones relativas a cuando alguien tiene una actividad remunerada. Cuando no se tiene, bueno, la norma regularmente nos remite a la Ley General del Trabajo y nos dice que tenemos que irnos al salario mínimo. Ojo, esto es cuestionable y ahorita les explico por qué. Luego viene la parte de la integridad física, por supuesto, el daño moral, que el daño moral es definido como esta cuestión subjetiva de sufrimiento
que tiene que ver incluso con la forma en que se percibe, cómo se percibe en sí mismo la víctima. Luego vienen los pérdidas de oportunidades, entre ellos principalmente la de educación y de prestaciones sociales. Por ejemplo, una persona que es víctima de trata de personas es privada de su libertad por 5 años, es sometida durante todo ese tiempo a vejaciones a su dignidad, la obligan a tener relaciones sexuales con otros sujetos, obviamente sin voluntariedad y sin remuneración económica por ello, y resulta que después de 5 años es liberada en un cateo, ¿no? Supongamos el mejor de los escenarios que es así. Y entonces, esos 5 años, ¿cómo se reparan a una víctima de trata de personas? Es complicadísimo. El Ministerio Público tiene una limitación terrible y dice, ¿y yo cómo lo cuantifico, no? ¿Y cómo, en dónde, en base en qué? Bueno, desafortunadamente todavía tenemos ese tipo de limitaciones institucionales, ¿no? ¿Cómo lo pruebo? Y el juez, bueno, sí me suena muy lógico que quieras 2,5 millones de pesos, yo dudo que la pequeña se los merezca, ¿verdad? Y más. Pero ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo aterrizo? Entonces hay que basarnos en estos criterios de la Corte Interamericana, en la que se establece, considero yo como intérprete de la norma en materia de derechos humanos fundamental y la más importante además a nivel Latinoamérica, que el sufrimiento de la víctima amerita una indemnización económica, por tanto, al más puro estilo gringo, ¿no? Me salió un dedo en mi hamburguesa McDonald's, pues dame $1 millón, ¿no? Y se los dan además, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se ocupan? Precisamente es esta parte subjetiva del sufrimiento, ¿no? Cuando son cuestiones objetivas, como por ejemplo cuando ocurren muertes, es un poquito más sencillo, ¿no? Te vas al promedio de vida en la localidad, si es hombre o mujer, pues te vas al promedio de localidad, si ganaba o percibía económicamente alguna percepción, entonces le calculas los años de vida que le quedaban, ¿verdad? Haces unas pequeñas fórmulas y ahí te sale el monto, pues 150,000 pesos de reparación, 200,000, 2 millones, depende de cuánto ganaba el pobre difunto, ¿verdad? Pero en temas de reparación moral es completamente complicado. Y aquí solamente nos queda la interpretación del juez y la valoración del juez del conjunto de medios de prueba para poder aterrizar la justificación de la meditación de este monto de reparación del daño. Es decir, si yo estoy pidiendo 2,5 millones y le digo, mira, pues te lo desgloso, ¿no? Que tengo que desglosarlo. Por daños materiales, tantos. Por servicios médicos, tanto. Gastos médicos cotidianos, tantos. De aquí a que la niña se recupere, que más o menos van a ser unos 10 años, pues los gastos van a ser de tanto, ¿verdad? Esos son como tangibles, los podemos ir calculando por la cantidad de cirugías que le faltan, etc. Y el daño moral, entonces la única base que nos queda es el sufrimiento que tiene ahorita y el que tendrá en lo futuro debido a las consecuencias directas del hecho delictivo. ¿Cuánto vale para mí el daño? Bueno, es subjetivo. Yo solicito que 1,5 millones de esos 2,5 millones que estamos pidiendo sean por moto de reparación de daño moral. La norma nos remite siempre al Código Civil, ¿no? El Código Civil nos establece que tenemos que tener como limitaciones. Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha establecido que no es posible limitar el monto de la reparación del daño por un límite legal. Es decir, no se va a poder traducir ni siquiera la Ley Federal de Trabajo. Esta limitación no existe en virtud de que en los tratados internacionales, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 63 y el Pacto de San José, el 9, establecen este derecho a la víctima a la reparación integral del daño sin limitación alguna. La única limitación es el criterio subjetivo del juez. Entonces, empecemos a solicitar las reparaciones del daño de forma integral en términos del artículo 64 de la Ley General de Víctimas, que nos es aplicable a todos en materia sustantiva, de manera supletoria. Entonces, es una buena base. Analicen la sentencia Campo Alumbrado, que es una joya para poder sustentar precisamente estas peticiones
de reparación del daño. Por último, y no quiero dejar de tocar, que existe además de, y les comentaba hace ratito, bueno, ¿ustedes creen que este sujeto que desafortunadamente por una imprudencia y por supuesto sin querer lesiona de esta manera a esta pequeña, va a poder pagar 2,5 millones de pesos? Pues probablemente no tenga nada, ¿no? Le es imposible la reparación, y es importante considerar que la reparación es una parte de la pena, es integrada a la pena, y esa pena debe ser proporcional, ¿verdad?, a las circunstancias particulares del hecho delictivo y a las circunstancias personales del imputado, si no sería excesivo. Ahora, ¿qué se puede hacer para poder acceder a la reparación del daño? No estamos atados únicamente a la posibilidad económica del imputado. La Ley General de Víctimas establece algo que se llama Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas. Es un fondo federal, y las localidades también tienen uno, en el que se asigna un presupuesto establecido, así como se consideran otros factores, como por ejemplo aquellas fianzas que no se reclamaron, las consignaciones que se perdieron porque el imputado pues no llegó, ni modo se le hicieron efectiva, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones que van alimentando el fondo de ayuda y asistencia para las víctimas, en las que es posible que lo que no pudo cubrir el imputado nos lo cubra el Estado de forma subsidiaria a esta reparación. Ahora, ¿qué se necesita para acceder a este fondo? Número 1, tener una sentencia de un órgano local, federal, nacional o internacional que condene a la reparación del daño. Eso es lo primero que se necesita. Una condena ejecutoriada de reparación del daño. Lo siguiente que hay que acreditar es que ya se agotó el tema de ejecución y es de imposible ejecución. Es decir, el imputado puede pagar 200,000 pesos. Su póliza de seguro es de 1 millón, le falta 1,5 millones. Entonces, es posible hacer una solicitud a este fondo de ayuda y asistencia para la reparación integral del daño a través de una petición que se va a realizar ante la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Y esta Comisión Ejecutiva de Víctimas... Vamos a la doctora Arlene Rosa Guevara Bello para que haga la entrega de constancia de participación en este primer Congreso Internacional sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a la maestra Anaí Campos Galileo. Gracias, buenos días. Maestra, agradecemos mucho que haya compartido estos valiosos conocimientos con todo nuestro auditorio, que realmente ha sido una conferencia de gran excelencia, muy práctica, con toda esa experiencia que usted tiene y que siempre nos transmite con tanta facilidad. Gracias por estar hoy con nosotros. La entrega de una constancia